Queridos amigos testigos de Jehová y público general, acabo de subir el segundo video de nuestro querido amigo Tomás Lara, es testigo de Jehová, que les recomiendo que lo vean, porque él trata el asunto de los barbados, de aquellos testigos de Jehová que usan barba, y que la sociedad Watchtower no los bautiza, porque considera que es inapropiado que un testigo de Jehová use barba. Y en este video, Tomás Lara explica pues que no hay nada de malo en usar barba, que en ninguna parte de la Biblia se prohíbe que un cristiano use barba, y que no entiende por qué la Watchtower se opone a bautizar a testigos de Jehová que usen barba. Y yo le voy a dar una pequeña explicación a Tomás, cómo surgió esta cuestión de la barba, y cuál fue el motivo por el cual la sociedad prohibió que sus miembros usaran barba. Quiero decirte, Tomás, que, bueno, los temas que tocas en este video último, muchos de los asuntos que tú expones, yo ya los puse también en mis videos, como ese de que la sociedad Watchtower, al anunciar que próximamente vendría el fin del mundo para 1975, no prohibió, sino que se opuso que los testigos de Jehová jóvenes estudiaran una carrera universitaria, porque el fin estaba a la vuelta de la esquina y que era mejor dedicarse al precursorado urgentemente para salvar más personas, puesto que el fin del mundo estaba muy cerca. Sí, eso lo he puesto yo en mis videos, he puesto varios de eso, mostrando la atalaya, la revista Despertar del 8 de eh, agosto de 1969, si no me equivoco, donde la Watchtower pues puso un artículo en esa revista Despertar, oponiéndose y explicando el por qué no era conveniente que los hijos de testigos de Jehová fueran a la universidad. Yo sí he tocado ese tema, y también otros más que tú mencionas y explicas en tu video. Son más de 1000 videos que he subido en Fuerza Masoriana y he abarcado casi todos esos temas. Yo quiero explicarte, Tomás, de dónde viene esta idea de la prohibición de las barbas, de usar barba. En principio voy a mostrarles a todos ustedes, queridos amigos, que muchos directores y muchos estudiantes de la Biblia en la época de Russell usaban barba y no había problema. Tanto es así que el mismo pastor Russell era el abanderado en usar una amplia barba, una frondosa barba tupida, y no había ningún problema con ello. Y así también muchos de sus seguidores también imitaban el usar barba, porque no había ninguna prohibición. Quiero decirte, como bien tú lo dices, Tomás, y quiero recordar a los testigos de Jehová que me están viendo, que la prohibición de usar barba no tiene ningún sustento en la Biblia, en absoluto. Era muy natural que los cristianos usaran barba en la época, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra. Y era una costumbre natural que usaran barba. Y la misma Watchtower reconoce en el libro Perspicacia, el volumen 1, por la página 280, bajo el título Barba, reconoce que Jesús es muy probable que haya usado barba porque era una obligación para los judíos usar barba. Era muestra de respeto, dignidad, de respetabilidad usar barba. Y los cristianos que tenían origen judaico, tenían una descendencia de judíos, usaron barba como algo normal, porque era un símbolo de madurez, de sabiduría y de piedad. Es decir, los cristianos que tenían ascendencia judía de la época de Jesús
usaban barba porque era un signo de madurez, de respeto, de admiración, de sabiduría, de piedad. Se le veía con más respeto un hombre con barba y sobre todo con una barba blanca, ¿no? Que mostraba pues su sabiduría, sus años de vida vividos. Entonces no había nada de malo, al contrario, todo lo contrario, era favorable usar barba como signo de respeto. Y como todos los demás judíos, Jesús estaba también bajo la obligación de mantener la ley. Y uno de los mandamientos de la ley tenía que ver que uno no podía cortarse el pelo en forma redondeado y tampoco podía destruir la extremidad de la barba. Y era obligatorio mantener y cuidar la barba, y así estaba en la ley. Eso podemos verlo en Levíticos capítulo 19, versículo 27, donde se dice que uno de los mandatos para los judíos era que no destruyera la extremidad de su barba. Y eso era un mandato. Entonces, si hubiese sido cierto que usar barba era algo que no estaba bien, ¿por qué se le permitió a los levitas? Y se los ordenó a que mantuvieran sus barbas sin cortar las extremidades. Mismo levitas que supuestamente no comían sangre, a ellos se les ordenaba que no cortaran los extremos de su barba, porque era un mandato de la ley. Y Jesús mismo, como los demás judíos, estaba bajo la obligación de mantener la ley en general. Y es por eso que Jesús también usaba barba. Aunque la Watchtower, ustedes observarán que en sus dibujos de Jesús nunca lo ponen con barba, cuando eso no era la costumbre para los judíos. Y eso lo reconoce la Watchtower en el libro Perspicacia, que Jesús usaba barba. Entonces, si Jesús usaba barba, ¿por qué en los libros donde se repite a Jesús, por ejemplo, en el libro El hombre más grande de todos los tiempos, refiriéndose a la vida de Jesús, se le ve a Jesús sin barba? Cuando el libro de Perspicacia dice que, de acuerdo a la ley, era obligatorio para los judíos usar barba y que era una costumbre en la época de Jesús usarlo, y que Jesús tuvo que haber usado barba, lo dice el libro de Perspicacia. Pero tiene pues un doble mensaje, ¿no? Le quitan la barba en los libros para hacer creer que es indigno usar barba. Entonces es una manipulación. ¿Qué más puedo decirte, mi querido amigo Tomás? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, para que tengas una idea por qué el juez Ralph prohibió el uso de la barba. Fue él fue el que metió esa idea, porque todo lo veía satánico, todo lo veía mal. Y ya expliqué un video que inclusive prohibió que un hombre le cediera un asiento a una dama, le tirara la silla para que se siente, o se sacara un sombrero cuando entrara a una sala, o le cediera el asiento de un bus, o le abría la puerta de un ascensor, le dejara pasar ella primero. Decía que eso era adoración de criaturas porque lo decía él y porque a él se le ocurrió eso. Entonces, eso hizo que la Watchtower se frenara en captar miembros, puesto que ningún esposo aceptaría que un testigo de Jehová maltratar a su mujer de tal manera que ni siquiera se levantara a saludarla, o se sacara el sombrero, o le hiciera el paso. Y eso frenaba la captación de miembros a la Watchtower, tanto las mujeres como hombres. Las mujeres no querían entrar a la sociedad Watchtower porque decían que eran unos patanes los testigos de Jehová, que no tenían un respeto, ni tenían normas de educación elementales que lo tenían las religiones de la cristiandad, darle una preferencia, una deferencia a las damas, que la Watchtower no practicaba porque lo consideraba adoración a criaturas, ser atento con una dama, hacer el asiento, tirar la silla para que se siente, sacarse el sombrero, o cuando uno está en un ascensor, tenía que dejar que ella entrara primero y que ella saliera primero, y todo eso era forma de adoración de criaturas, decía Ralph, dentro de sus locuras. Claro, eso no pudo prosperar y tuvo que abolir a la Watchtower porque no captaba, eso limitaba la captación de más miembros y que la Watchtower creciera, puesto que ningún marido iba a querer ser testigo de Jehová en vista que a su esposa la iban a tratar igual que un hombre, en forma despectiva, ni debían tratarle con respeto que se merecía, y ninguna mujer tampoco iba a aceptar eso, tener un hermano en el salón que la tratara de forma patanesca, como un patán. Entonces, nadie quería ser testigo de Jehová, ni los esposos ni las esposas.
Pero la UAS se dio la necesidad, pues, para poder crecer, tenía que derogar esa prohibición que dio Rutherford en el libro Viticación, tomo 1, diciendo que dentro del paquete de adoración de criaturas estaba festejar cumpleaños, día del padre y la madre, y el ceder el asiento a una dama, tirar la silla, pararse cuando entra una mujer, sacarse el sombrero, eh, ceder el paso. Esa es la forma de adoración de criaturas. Sin embargo, dentro de ese paquete se sacó una que no convenía, que era esta que acabo de mencionar, que era lo que llamaba la caballerosidad. Radio decía que esa excusa de la caballerosidad era una ardid de Satanás para adorar a la criatura, en este caso a la mujer. Que el término caballerosidad no estaba en la Biblia, que no existía ni un texto bíblico que hablara de la caballerosidad, y que esa era una invención de Satanás el diablo, que lo había puesto en la mente a los hombres para caer en la adoración de la mujer, el de ceder el asiento, tirarle la silla para que se siente, abrir la puerta del auto por el lado del pasajero para que entre primero. Eso no se podía hacer, porque eso era adoración de criatura. Entonces tú tenías que traer en tu carro y que ya se abriera su puerta y se acabó. Quedabas como un patán, como un malcriado, como un carente de educación, y dejaba mal un testigo, pues lo dejaba mal, como un maleducado, como un mal cristiano, como un hombre que no tiene respeto a una dama. Entonces eso no pudo prosperar. Y dentro del paquete de las prohibiciones de adoración de criaturas tuvieron que sacar a escondidas ese de Rutherford, de la que se llamaba La ardid de Satanás, con el cuento de la caballerosidad. Tuvieron que echarlo a la basura porque la guasa no crecía. Era un obstáculo para poder crecer. Y eso para que sepas, Tomás. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a este loco de Rutherford prohibir el uso de la barba? Y te voy a decir cuál fue la razón de fondo. Pero antes de darte la explicación de la razón de a fondo, te voy a mostrar unas cuantas fotografías que salió publicada en el reporte de la convención que hizo el pastor Russell en 1911. Este reporte de la Convención de Estudiantes de la Biblia, Internacionales de la Biblia, de 1911, en ese reporte se ven a todos los principales directores, se ven a los discursantes principales que dieron discurso en 1911, los oradores principales, y a la vez aquellos que acompañaron al pastor Russell en el tour de 1910, que se puso en el reporte de 1911, ese tour que hizo por todo el mundo, que incluía Rusia, Grecia, Inglaterra, Israel, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen todos los discursantes que lo acompañaron en el tour al pastor Russell, y vas a ver a muchos que usaban barba y no había ningún problema. Veamos, antes de explicarte por qué lo prohibió Rutherford, veamos unos ejemplos de los estudiantes de la Biblia de aquel tiempo de 1911, porque vea que usaban barba y no había ningún problema. Bueno, queridos amigos, para ver este asunto de quienes usaban barba dentro de los estudiantes internacionales de la Biblia, aquí les muestro esta convención que se hizo en el año 1911, la Convención Internacional de Estudiantes de la Biblia de 1911, que podemos ver en pantalla. La Sociedad Watchtower puso un reporte de esa convención, de esa asamblea de distrito de Estudiantes de la Biblia de 1911. Y acá van a aparecer las fotografías de varios estudiantes de la Biblia de jerarquía que dieron discursos, muchos de los cuales eran parte del directorio. Y estamos en 1911, y por supuesto el pastor Russell estaba vivo. Y veamos pues quiénes usaban barba. Se veían muchos o pocos, pero se supone que no debería haber ninguno, si es que usar barba era un motivo para no dar discursos, para no ser miembro de la organización. En principio, como bien dice Tomás Lara, el pastor Russell usaba una barba muy prominente. Acá lo podemos ver a él. Sigamos avanzando. Este es el famoso Bonnet que se encargó de construir. Este señor se encargó de construir la pirámide en la tumba de Russell siguiendo su testamento. Él fue el encargado y responsable de hacerle una pirámide egipcia masónica en la tumba de Russell en 1919. Y acá vemos a la izquierda al pastor Russell con Van Amburg, con una prominente barba también. Sigamos avanzando.
es un general del ejército que lo pusieron ahí. Ahí está Rutherford, joven todavía, 1911. Vayamos pues, ¿quiénes usaban barba? Acá el famoso Van Amburg, muy conocido. Van Amburg. Acá tenemos a otro que usaba bigote y barba, que era Paul Johnson. Este se suponía que debía ser el sucesor de Russell, a que Russell había escogido, pero que el juez Rutherford desconoció el testamento y lo sacó de la sociedad Watchtower al señor Paul Johnson, que estaba nominado para ser el sucesor de la Watchtower. Pero Rutherford, con argucias legales, desconoció el testamento, hizo que los directores votaran por él y lo sacaran a Paul Johnson. Acá tenemos otro señor que se llama Barton, B.H. Barton. Él también usaba barba, como lo pueden ver ustedes acá. Este es Morton Edgar, que usaba bigote. Acá podemos ver a y Ritchie, que fue expulsado de la sociedad también. Fueron de los directores que se opusieron a Rutherford. Usaba barba y bigote, lo podemos ver. En esa época todavía era miembro de la sociedad, 1911. Este señor fue expulsado de la sociedad en 1917 por el juez Rutherford, porque se opuso a que tomara la presidencia y no respetara el testamento. Por eso lo votaron como un perro. Sigamos hablando, ¿quién más tenía barba? Pues este es Hoskins. Y aquí tenemos a M.L. Hare. M.L. Hare, un miembro de directorio de la sociedad, que usaba barba y bigote y no había ningún problema. Son los oradores que dieron discursos en esta convención de 1911, y podemos ver uno que otro acá. Por ejemplo, acá hay uno que está abajo, que usaba barba pero prominente, y no había problemas para que diera discurso. Hay dos. Y que me vamos a agrandar un poco esto para poder observar mejor. ¿Quiénes usaban barba? Aquí dice oradores del simposio de la Convención General de 1911. Estos son los oradores. Y fíjense ustedes, aquí tenemos a MacGregor, que está con anteojos y una barba prominente. Ahí lo podemos ver. ¿Quién más? A ver. Aquí tenemos otro, pues a Wisdom, acá a la izquierda. Otro con barba y bigote. Y acá tenemos otro, Staples. Miren esa barba, a la derecha. Es decir, no había inconveniente, pues, de usar barba. Dios mío. Vamos a ver si hay algún otro. Está con bigote ahí. Ve, acá hay otro que estuvo en el tour continental que hizo el pastor Russell. Fíjese, este señor John T. Reed, con su buena barba. Y acá vemos a estos dos señores también, estudiantes de la Biblia. El doctor Jones, con su buena barba. Era costumbre usar barba, no había ningún problema con ello. Acá vemos otro que estuvieron en el tour del pastor Russell. Y vemos por acá, vamos a checar un poco para poder observar mejor. Miren ustedes, vamos a ir observando. Acá tenemos otro con barba, pues el señor Smith a la izquierda. Después, a ver, acá a la derecha, el señor Maxwell. Abajo, fíjense, el señor Maxwell con barba. Vamos a agrandarlo un poco más. Miren ustedes acá a la izquierda. Si es que había un problema con usar barba, no había problema, pues, y menos para dar discursos. Pues. Fíjense acá. Miren este señor, el señor Weiss. Hace Weiss. Miren esa barba. Miren arriba, el señor de Groot. Estos estuvieron en la convención, estos estuvieron en el tour del pastor Russell. En 1911. Eran estudiantes de la Biblia. Y usaban barba, no había problema. Miren el señor acá, Pearson. Miren esa barba.
El señor Smith también está con barba aquí arriba. El señor Smith, el señor Pearson, vemos acá a la derecha. El señor Maxwell con barba, fíjense esa barba prominente. Y no había problema para que fuera estudiante de la Biblia y diera discursos, estuviera en el tour internacional. Esto es para tomar en cuenta, pues, que no hay nada, ninguna infracción. No hay nada de malo de usar barba. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no había ninguna prohibición, no había nada de malo. Todos eran estudiantes de la Biblia, fíjense ustedes. Mire este señor de acá también. Estudiante de la Biblia, que se llama Sullivan, o L. Sullivan. Miren su barba. Estudiante de la Biblia. No hay ningún problema, no sé cuál es el... Ya que tienen al señor J. D. Wright. Miren esa barba. J. D. Wright. Ay, Dios mío. Y acá vean el señor con el número 12 con su buena barba. Vean el número 12 con su buena barba, no hay ningún problema. Miren el número 7 arriba, con su buena barba, pues también. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de usar barba? Yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué Rutherford prohibió la barba? Muchos no lo saben. Aquí está, esta es la convención de 1911. Y esto este es Walter N. Bundy, también otro estudiante de la Biblia. Y acá está lo que hemos podido ver, observar, y se lo he puesto para que usted lo observe. Esta es la convención, pues, del pastor Russell. Esta es la convención de 1911. Dice International Bible Students Souvenir Convention Report. Reporte de la Convención de Estudiantes de la Biblia de 1911. Ahí está. Si usaba barba y no había ningún problema, por Dios. Bueno, después de haber visto esta porción de este video, vemos pues que los estudiantes de la Biblia en la época de Russell en 1911, antes que muriera, no había ningún problema de usar barba y daban discursos públicos. Y eran bautizados. Eran bautizados y se bautizaron con su barba. No había ningún problema. Como digo, pues esta religión ha abandonado todo lo que enseñaba el pastor Russell, inclusive el problema, la cuestión de la barba. O sea, la Watchtower de ahora no tiene nada que ver con la Watchtower del pastor Russell, tanto en sus enseñanzas como en su costumbre y sus prácticas. Todo lo han abandonado. Fue Ralph lo que prohibió el celebrar el Día del Padre y la Madre, que lo consideró como adoración de criatura, que es una estupidez, porque el acto de adoración implica caer en los pies del otro para adorarlo. Esa es adoración. Por eso cuando Satanás le dice a Jesús, para tentarlo, dice, si tú te caes delante de mí, te arrodillas delante de mí, te caes, haces un acto de postración y me postras y me adoras, entonces yo te daré todo lo que hace este mundo. Esa es adoración de criatura. Pero cuando uno celebra el Día del Padre de la Madre, está dando honra a su padre y a su madre, como manda Dios, honrar al padre y madre, y uno le hace una celebración en su casa con una comida en familia, con los nietos, qué sé yo. Nadie se va a caer en los pies del papá y la mamá para adorarlo. Esa es adoración de criatura, si fuera así, que uno se va a postrar y va a caer en los pies del papá para adorarlo. Entonces es ridículo decir que esto es adoración de criatura, una inocente, inofensiva celebración del Día del Padre y la Madre. Así como un cumpleaños, que eso fuera adoración de criatura, cosa más estúpida, ¿no? Por eso hay que usar el cerebro. No podemos seguir lo que dice otra persona, que fue un imbécil, que fue un tarado, que fue Rutherford, un falso profeta, que demostró que no estaba guiado por Dios en absoluto, y si no estuvo guiado por Dios para dar esa fecha falsa de 1925, tampoco estuvo guiado por Dios para interpretar lo que era adoración de criaturas. Porque fue sus propias ideas, como fue también la de 1925, sus propias ideas personales. Pero no por eso vamos a hacerle caso a este baboso. Decir que nosotros no celebramos el Día del Padre y la Madre ni cumpleaños porque es adoración de criaturas. Es ridículo. Porque cuando la Biblia habla de adoración de criaturas, la adoración implica la postración, caer sobre los pies de la otra persona y rendirle adoración. Por eso cuando la Watchtower dice que los estudiantes de la Biblia estuvieron inmersos en la adoración de criaturas,
estuvo también la cúpula, principalmente en la versión de lectores, la cúpula misma, cuando publicaron en el libro, en la Atalaya de diciembre de 1916, con la biografía de Russell, en el mes de diciembre, publican la biografía de Russell y le hacen un homenaje póstumo a él, Charles C. Russell, tus enemigos tendrán que venir, dice, tú has sido coronado como rey y tus enemigos tendrán que venir a tu tumba, caer a tus pies y adorarte. Así dijo el señor Rutherford en un discurso póstumo después que había muerto el pastor Russell, diciéndole que tus enemigos tendrán que venir y adorarte a tus pies. Esa es la versión de criatura, es inclinarse a los pies de Russell y adorarlo. Esa es la versión de criaturas real, puro, un claro ejemplo de la versión de criaturas que estaban involucrados ahí Rutherford y sus directores cuando publicaron eso en esa Atalaya de diciembre de 1916, cuando murió el pastor Russell, y se hizo un honor, un discurso póstumo, y diciendo que tus enemigos tendrán que venir y adorarte a tus pies. Eso es incentivar a la adoración de criaturas, venir y postrarse a sus pies para adorarlo. Y dice, van a tener que adorarte a tus pies. Es decir, inclinarse y caer. Y repito, cuando Satanás le dice a Jesús, si tú vienes y te caes, te dejas caer y me adoras, entonces te daré toda riqueza. O sea, la adoración implica el caer y adorar a la persona. Claro, en muchos casos en la Biblia se ve que en señal de respeto, cuando ocurrió con Saúl, cuando ocurrió con diferentes reyes de pasado, había una señal de respeto a la autoridad del rey y había una cierta inclinación, no para adorarlo, sino para mostrarle respeto. Y se ve varios pasajes en la Biblia, como el caso de Saúl, que David, creo que fue David, demostró respeto a Saúl y se inclinó y le hizo la venia de reconocimiento a Saúl como la autoridad, ¿no? Entonces, no siempre el inclinar la cabeza o hacer un ademán, un gesto de agachar la cabeza hacia un rey, como ocurría en la Edad Media, que el súbdito tenía que arrodillarse frente al rey y agachar la cabeza, significaba necesariamente adoración. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, amigos, que celebrar el Día del Padre y la Madre es una adoración de criatura, es la cosa más imbécil que hay en la vida. Porque nadie va a adorar al Padre ni a postrarse a sus pies para adorarlo, ni a la Madre. Esa es una exageración. Poquito fue la locura de Rutherford. Rutherford veía malo todo. Todo lo veía como una artimaña de Satanás. Todo lo veía malo. Tenía esa cuestión de llamar la atención de su ego personal, de prohibir todo para hacerse diferente a las demás religiones, como si con eso iba a ser que la religión verdadera era aquella que no hacía las cosas que las demás religiones hacían. Eso pensaba él, que la religión verdadera es aquella que no hace lo que las demás religiones hacen. Qué cosa más estúpida. Y después comenzó a inventar provisiones absurdas, como no celebrar cumpleaños, día del padre de la madre, diciendo que era adopción de criaturas. Qué cosa más imbécil. No hay ninguna parte de la Biblia que celebrar un día de la padre de la madre esté involucrado en la adoración del padre de la madre, por Dios. Qué cosa más estúpida, Dios mío. Y hay gente que sigue en este imbécil de Rutherford, un borracho, loco, falso profeta, que falló con las fechas del fin del mundo para 1918, cuando hizo publicar el Misterio Terminado, y dijo que el fin del mundo venía para 1918 y falló con eso. Después dijo que iba a pasar para 1925 con la campaña de los millones, diciendo que 1925 venía el fin del mundo y también falló con eso. Y cuando falló con eso dijo que en 1941 de todas maneras venía el fin del mundo porque comenzó el ataque de los japoneses a Pearl Harbor y eso iba a llevar a Estados Unidos a la guerra y iba a generar el Armagedón. Y tampoco pasó nada. Entonces, si eso falló él, mostró que era un pobre loco, estúpido, imbécil, un tipo que inventaba cosas, que se creía que el fin del mundo él tenía la fecha y no acertó con ninguna. ¿Por qué tenía que acertar con las otras provisiones, no? De las de criaturas. ¿Dónde? Él no estaba inspirado por Jesucristo, ni era un alimento de Jesucristo para dar doméstico esas provisiones. Eran sus propias circulaciones mentales, sus propias especulaciones. Pero hay gente pues que hoy en día que cree en eso porque la voz lo dice. ¿Y por qué la voz lo dice? Porque dijo Rutherford.
Pues sin embargo, la Watchtower hipócritamente tiró todos los basuros. Y ustedes, yo le hago una pregunta a la Watchtower. ¿Por qué no publica el libro de Vindicación? ¿Por qué no publica el libro de Vindicación de Alfred tomo 1, donde está las primeras provisiones que puso Rutherford con respecto a la nación de criaturas? Que lo publique. ¿Por qué no lo publica? Si eso era la verdad que ahora se están enseñando. ¿Saben por qué no lo publica? Porque dentro de ese libro hay cosas, otras cosas, que la usted no cree ya. Ya ha dejado las que cree, como es esta estupidez de la provisión de celebrar cumpleaños y Día Padre y la Madre. Pero entonces, ¿por qué no publica ese libro completo? ¿Por qué no lo publica? Porque el resto de enseñanzas que están ahí ya no se creen. Lo consideran enseñanzas falsas, equivocadas. Entonces, ¿por qué también estaría equivocada esta cuestión de la adoración de criaturas, que sea cumpleaños y Día Padre y la Madre? ¿Por qué no publican el libro? ¿Por qué? Porque si publican el libro, tienen que querer también lo que está en todo el libro, y hay un montón de cosas en ese libro de Vindicación, tomo 1, que no se creen. Claro, dejan lo que les conviene y quitan lo que no les conviene. Así es esta gente porquería. Bueno, ahora voy a decirte por qué Rutherford también se le ocurrió decir que se quitaran la barba y no usaran barba. Porque era bien sabido que todos los judíos usaban barba. Todos los judíos que estaban en Alemania, por ejemplo, en la época de los años 20, 30, en Alemania había una gran cantidad de judíos ortodoxos en Alemania, bastantes judíos, que tenían barba. Y una característica del judío era ponerlo, los nazis lo ponían como un hombre con nariz aguileña y con la barba crecida. Porque los judíos ortodoxos seguían la ley de Moisés y usaban barba en Alemania. Entonces, en el año 1933, en el año 1932, corrijo, en el año 1932, el juez Rutherford, al ver que Hitler iba a entrar al poder, que él iba a ser el próximo canciller de Alemania, y veía que era un hombre que estaba creciendo en popularidad, y que era un hombre muy peligroso, era un antisionista, un antijudío, odiaba a los judíos a muerte. La Watchtower llevaba, pues, hasta el año 1932, más de 50 años con el sionismo, una religión apoyando a los judíos, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, que las promesas hechas a Abraham a los judíos se iba a cumplir de todas maneras, y ese era un discurso que daba el pastor Russell, acompañado de Rutherford, por todo el mundo, por todos los países que viajaban juntos. Inclusive viajaron a Israel, dieron discursos ahí diciendo que a los judíos que no se preocuparan, que las promesas hechas a Abraham a ellos era una promesa segura y que ellos eran el pueblo de Dios. Y eso fue un discurso que lo dio Russell por todo el mundo, y en 1910 en el Teatro Hipódromo de Nueva York dio un discurso en ese Teatro Hipódromo, estaba lleno de judíos hebreos, y lo sacaron en hombros a Russell porque habló que el pueblo de Dios eran los hebreos, y en Nueva York hay muchos judíos, y se llenó el Teatro Hipódromo de Nueva York porque el señor Russell dio un discurso ahí diciendo consuelo para los judíos. Y le dijo, no se preocupen, que las promesas hechas a Abraham, a Dios Abraham, se va a hacer realidad de todas maneras, y que usted retornará a su tierra prometida. Ustedes son el pueblo de Dios y ustedes tomarán su territorio. Y eso era pues el sionismo. Y lo sacaron en hombros, los judíos, los hebreos lo sacaron a Russell en hombros por haber dicho eso. Pero muchos de ellos no saben eso. Entonces, muchos hebreos que iban a Nueva York, al Teatro Hipódromo, usaban barba porque había muchos judíos ortodoxos que eran pegados a la ley. Y iban y usaban barba. Era muy conocido que los judíos usaban barba. El ortodoxo usaba su gorrita, ¿no? Negro, con sus trencitas y su barba. Y era un honor para ellos usar barba, pues, porque era una ley, una costumbre en la época de Jesús usar barba, y era común. Entonces, cuando el señor Rutherford se da cuenta que Hitler estaba tomando fuerza y que odiaba a los judíos, la Watchtower se asustó porque Rutherford sabía muy bien que la Watchtower había defendido a los judíos toda su vida, hasta ese momento, estos 3 años, había defendido a capa y espada. Inclusive el año 1925, el juez Rutherford había publicado un folleto llamado Consuelo para los judíos.
Entonces, en ese folleto hacía una apología, una defensa al pueblo hebreo, diciendo que era el pueblo de Dios, que tratarían su tierra palestina, lo mismo que había predicado él toda su vida con su jefe, el pastor Russell, cuando viajaron a Israel, viajaron a Londres, a defender a los judíos a diestra y siniestra, dando el mensaje sionista. Entonces, Russell era muy conocido en Europa, porque viajó a Europa el señor Russell para predicar por ahí el sionismo y hablar a favor de los hebreos. Entonces, el señor Rutherford estaba muy asustado, puesto que sabía que los nazistas sabían que esta organización del pastor Russell, que ahora estaba liderada por Rutherford, era una organización que estaba supuestamente financiada por los hebreos, y Hitler pensaba que esta organización infiltrada con fachada de la organización de Jehová, pero que detrás de esa organización estaban los hebreos, porque no se explicaban cómo es posible que el señor Russell, acompañado con Rutherford, viajaran por todo el mundo para hablar a los judíos, diciéndole que ellos eran el pueblo de Dios, que era el pueblo escogido, que tomarían su tierra palestina, que regresarían a su tierra, y que las promesas hechas a Dios Abraham se iban a cristalizar de todas maneras. Entonces, eso se había dado en discursos, se había publicado eso en revistas, en la revista Atalaya desde sus inicios, defendiendo al pueblo hebreo. La revista Atalaya se llamaba la Atalaya del Sion, la Atalaya del sionismo, la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, tenía el nombre Sion, sionismo. Entonces esa Atalaya había llegado en Alemania, había sido traducido en alemán, y muchos folletos de Rutherford del año 1925, cuando ni siquiera se imaginaba ni siquiera se imaginaba que algún día este señor Hitler iba a entrar al poder, publicas este folleto Consuelo para los judíos, y lo hace traducir en alemán, y lo manda a la congregación de Wittenbergo, allá en Alemania, Wittenbergo, que se llama el nombre así, y envía ese folleto traducido en alemán para todos los alemanes. Entonces, me supongo que cuatro nazistas habrán leído ese libro, ¿no? De este señor de la Watchtower, de los Testigos de Jehová, ¿no? En el año 1925, que estudió la Biblia, y llegó allá en manos pues de Hitler. Ya sabía que esta religión era pro-judío, pro-sionista. Entonces Hitler pensaba que detrás de la Watchtower estaba financiada por los judíos, que estaban los judíos una mano ahí de atrás para que proclamaran la defensa del pueblo de Israel y que retornarían a su tierra palestina. Pues estaba convencido Hitler que esta era una región sionista de judíos. Por eso fue contra ellos, porque pensaba que era así. Entonces, en el año 1932, después de 7 años que había publicado este folleto Consuelo para los judíos, después Rafo, 7 años después, 1932, se da cuenta que había un tal Adolfo Hitler, que era un antinazista, que había escrito el libro Mein Kampf, Mi lucha, en 1924, cuando estuvo preso, cuando fracasó el golpe de Estado de Hitler, en 1924, estuvo en prisión y escribió su primer tomo del libro Mi lucha, Mein Kampf, y ahí mostró en ese libro su posición en contra de los judíos, su odio, porque les echó la culpa a los judíos que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, porque los judíos se entregaron a Alemania y no pelearon por su país, los judíos alemanes, y les echó la culpa a los comercialistas judíos de ser metalizados y haberse entregado al enemigo y les echó la culpa a ellos, los odiaba. Entonces en ese libro Mein Kampf, escrito en 1924, ya se comenzó a conocer las ideas de este señor Adolfo Hitler, que en ese momento no tenía ninguna chance de llegar al poder, en 1924, estaba recién ahí empezando a hacer sus pininos, y ocurría pues que lo metieron preso porque fracasó en el golpe de Estado de 1924. Entonces no se veía todavía en perspectiva él como primer mandatario de la nación, ¿no? Ni idea. Pero cuando llega el año 1932 y se ve que este señor Hitler estaba levantando las masas ahí y ganando adeptos, se asustó y Rutherford tuvo una buena visión de darse cuenta que este hombre era el próximo canciller de Alemania, y si entraba al poder iba a confiscar la Watchtower de todas maneras. Y lo vio así. Entonces, inmediatamente se volteó y comenzó a criticar a los judíos de un momento a otro, y comenzó a escribir en sus libros ideas en contra de los judíos, diciendo que ellos no son el pueblo de Dios, después de haber defendido eso toda su vida hasta 1932, y comenzó a decir que ya no era el pueblo de Dios, que los judíos habían
le habían dado la espalda a Jesús, lo habían rechazado y que Jehová tenía su nuevo pueblo, que eran los testigos de Jehová, y que ya no era más el pueblo hebreo, y que al comenzar a dar peste a los judíos. O sea, dio un vuelco de 180 grados y 132 después de haberlo defendido a los judíos, porque sabía que Hitler entraba a poder y quiso a última hora acomodarse para decir que los testigos de Jehová eran antijudíos, que no defendían para los judíos. Y no, pues no, y era muy tarde. Se habían pasado más de 50 años defendiendo a los judíos para que a última hora este traidor se voltee contra los judíos por conveniencia personal, para que no les propien sus bienes en Alemania de la Watchtower. Pensó que con eso iba a engañar a Hitler, y Hitler no se tragó la píldora, pues, porque se dio cuenta que este era un traidor que a última hora quiso sorprender a Hitler, al gobierno nazi. No, nosotros no somos judíos, nosotros apoyamos al régimen de Hitler, y escribió el anuario 134, la sociedad Watchtower, el señor Radford, apoyando a Hitler, a su gobierno, a los principios nazistas, se brindó al gobierno hitleriano, diciendo que apoyaba los principios nazis, y atacando a los judíos y a los comercialistas ingleses y americanos de ser los más grandes explotadores, que los judíos son los más grandes explotadores, que han dejado una miseria a la humanidad, que se han enriquecido y que han sido los grandes explotadores. Así atacaron a los judíos, después que él había defendido, con el único fin de que eso llegara a oídos de Hitler y dijeron, este es antijudío, esta religión es antijudía. No, pues, Hitler se dio cuenta que esto fue una maniobra a última hora de parte de Radford para que no le confisque los bienes, porque pensaba que era una maniobra de los judíos mismos para que no le confiscara los bienes de los judíos detrás de la Watchtower. Entonces Hitler no se tragó la píldora, por eso persiguió a los hijos de Jehová, no por su fe, por su gran amor a Jehová, no, porque veía que estos eran, que estaban los judíos. Ese fue el punto más importante. Ahora, una de las tácticas, como dije, Tomás, era tratar de cambiar la posición de la Watchtower a una religión antisionista, antijudío, anti todo lo que fuera hebreo. Y todo movimiento que propugnara el retorno de los judíos a su tierra era un movimiento impulsado por Satanás. El diablo le dijo, todo aquel que promueve y proclama que el pueblo hebreo iba a tomar su tierra palestina y que las promesas de Dios se iban a hacer realidad, era un movimiento que estaba dirigido por Satanás, el diablo, decía. Imagínense cómo este traidor, cómo se volteó, después que había firmado todo, había firmado otra cosa diferente, totalmente, que Dios era el que estaba atrás para que ellos retornaran a su tierra. Entonces, una de las tácticas fue borrar toda la literatura y poner literatura nueva con una posición antijudía a partir de 1932, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo de los hijos de Jehová y no los pueblos judíos, porque los judíos habían traicionado a Jesús, y se voltea. Después de haber defendido toda su vida hasta el 1932, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo. La Guastara tuvo una posición así definida, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que Jehová no había rechazado a su pueblo. Y Radford dijo inclusive que el desfavor de Dios había culminado en 1878, que en 1878 había terminado el desfavor de los judíos y que en ese año terminó los 1248 años de desfavor que tuvo el pueblo hebreo a la vista de Dios. Que en 1878 acabó el desfavor de Dios y que los judíos recobraron nuevamente su posición como pueblo favorito de Dios en 1878, y por eso en 1918, 40 años después, permitió que la Liga de Naciones permitiera el retorno de los judíos a su tierra palestina como premio. Y eso enseñaba el señor Rutherford. Hasta que después se voltea, en 1932, para acomodarse a los nuevos vientos que venían en Alemania, que era el antisemitismo de Adolfo Hitler. Y la Watchtower estaba más preocupada por sus bienes que tenía en Alemania. Y ahí empezó toda esta historia, pues, de mandar una carta declaratoria de hechos a la Corrección de Magdeburgo, a Adolfo Hitler, se lo mandó directamente, una carta, Rutherford, sobándolo, chupándole la media a Hitler para que en el fondo no le adjudicara sus bienes, diciendo que los Jehová apoyaban los principios de los nazistas, que la Watchtower no era una organización que tenía ningún apoyo de los judíos, que las malas lenguas decían que la Watchtower estaba
financiada por los judíos y que eso jamás, que los judíos habían traicionado a Jesús, que no eran el pueblo de Dios, ni que la Bastard no tiene nada que ver con los hebreos, y así le dio una explicación a Hitler. Y Hitler, por supuesto, no fue tonto. Es decir, como si ustedes no son sionistas, ¿por qué se pasaron 60 años de su vida hasta hoy en día defendiendo a los judíos y se tuercen a última hora? En 1932 se tuercen, un año antes que yo entre al poder. Y se dio cuenta pues, que era una maniobra. Entonces, una de esas maniobras era voltear, tirar toda la enseñanza anterior en pro de los judíos para convertirse en contra de ellos para engañar a Hitler. Y otra de las cosas fue quitar la barba. Que ningún testigo de Jehová usara barba porque podía identificarlo con los judíos. Porque en Alemania había muchos judíos ortodoxos que usaban barba. Entonces prohibió el uso de la barba para que la Wasta no se identificara en absoluto, en ningún aspecto, con los hebreos y pensaran que había miembros estudiantes de la Biblia, o te dije, ya en 1932, te dije, que eran judíos que usaban barba. Y estaban usando barba porque era costumbre de los hebreos. Como digo, en el pueblo hebreo, sobre todo, sabemos que Noé usaba barba, Abraham usaba barba, entonces el usar barba era muy asociado a los hebreos. Entonces, Ralph dijo, nadie me usa barba. Está prohibido que usen barba. Pero la razón de eso fue porque quería desvincularse totalmente con los judíos delante de Adolfo Hitler, el gobierno nazi que estaba entrando a poder, para no dar ninguna idea o una apariencia de que todos con barba, porque era la costumbre de los estudiantes de la Biblia usar barba, copiando a Russell, usaban barba, pues, y Russell usaba barba, parecía un judío. Entonces ven a Russell, parecía un judío con su barba larga, así, y los señores que han visto ustedes acá en el video de la Comisión de 1911 también usaban barba, parecían judíos. Entonces prohibió terminantemente usar barba en 1932 para poder desvincularse en todo aspecto a los judíos. Y parecían gente de Occidente, gente normal, norteamericanos, que no usaban barba, que no eran judíos. Y quitar toda apariencia de judaísmo. Y eso incluía el no usar barba. Y fue una provisión de Radford. No me usa nadie barba porque estamos en plena guerra. Estamos próximos a la guerra, estamos en el 32, 33, y soplaban vientos de guerra y el Hitler, que amenazaba entrar al poder con mucha venganza, porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y Hitler estaba lleno de odio. Y su principal odio era hacia los judíos alemanes, que les echó la culpa porque perdieron la Primera Guerra Mundial, porque no hicieron nada por su país, los judíos alemanes nacidos en Alemania, que no se enrolaron, que se rindieron como vendepatrias, así los consideraba. Y tuvo un odio tremendo. Y como sabía venir eso, Radford pretendió engañar a Hitler, volteando su doctrina que había enseñado por 60 años hasta ese momento, y a la vez prohibir el uso de la barba porque eso identificaba a los judíos. Y entonces dijo, nadie me usa barba. Y eso es para que sepas, Tomás, cuál fue la razón. Y cómo esa prohibición quedó, porque fue una medida que se tuvo que tomar para poder desvincularse con los judíos, quedó ahí pues. Siguió la guerra, empezó la guerra mundial en el año 39, empieza la guerra mundial en el año 1939, y el año 1942, en plena guerra, muere el señor Rutherford, y seguía pues esa provisión de usar barba, porque estaba en guerra todavía, Alemania todavía estaba con todo su poder, y no querían vincularse con los judíos, y siguió esa prohibición, terminó la guerra, y quedó pues la ley puesta ahí, la prohibición, que fue dado específicamente por una razón especial para poder disimular, pero no porque creyera Rutherford que fuera un pecado o que estuviera mal usar barba, sino que fue una medida de urgencia de decir no usen barba porque van a decir que somos judíos, porque los judíos usan mucho la barba. Pero como pasaron los años, muere Rutherford y continuaba la guerra, y estaban los alemanes todavía en el poder, después de muerto Rutherford, nadie se le ocurrió quitar esa prohibición, porque apenas terminó la guerra, Nord debió decir, bueno, ya acabó la guerra,
pueden volver a usar su barba porque ya no hay problema, ¿no? Pero quedó eso, pues, quedó arrastrándose esa prohibición de no usar barba, que no tiene ni ton ni son, porque no se dio como una prohibición, porque no había texto bíblico, Rutherford podía mostrar que eso estaba prohibido, que estaba mal, que era un pecado. No, no. Quedó esa prohibición que fue dada por una medida de emergencia para poder engañar a Hitler y desvincular a la voz del judaísmo, porque el judaísmo usaba barba. Y evitar que les confiscaran sus bienes en Alemania el señor Hitler, porque los de Jehová eran pro-sionistas y la gran mayoría usa barba, pues ahí están los judíos metidos ahí, están con la barba. Entonces nadie usa barba. Entonces esa fue una medida que Rutherford no le hubiera dado jamás si no fuera que estaba desesperado porque sabía que le estaban confiscando su bienes a Alemania y quería alejarse de los judíos en todo aspecto, en la vestimenta, que no se pareciera en nada a ellos, les prohibió la barba terminantemente. Entonces, como les digo, muere Rutherford en 1942 y continuaba la guerra hasta 1945, que acabó la guerra en 1945. Y nadie se le ocurrió derogar pues esa medida, decían ya no es necesario más eso, ya acabó la guerra, ya Hitler salió del poder, pueden volver a usar barba, no hay problema. Pero quedó ahí pues la ley vigente, ridícula, que fue tomada por una medida de emergencia. Pero no hay ninguna base, ninguna provisión, al contrario, lo usaban los judíos como una señal de respeto, como una forma de mostrar las canas, ¿no? La sapiencia, la sabiduría por la edad. Y una barba implicaba sabiduría, respeto, piedad. Y eso significaba para los judíos. Y esto es lo que quería explicarte, Tomás, que tú quieres buscar una razón por qué la prohibición. Y yo lo expliqué acá para que lo sepan todos los testigos cuál fue la razón por la cual Rutherford prohibió el uso de la barba a los estudiantes de la Biblia y Testigo de Jehová a partir de 1931. Bueno, ahora sí los dejo. Espero que esto haya sido algo clarificante para ti, mi querido Tomás. Y espero que sigas subiendo tus videos interesantes. Y ojalá también quiero pedirle al señor Manuel Barra, el señor chileno Manuel Barra, que me permita subir sus videos interesantes con sus testimonios para que se pueda ver por más personas y colgarlo también en Fuerza de la Basoriana, los videos del señor Manuel Barra, que me parece muy interesante que la gente los escuche también y tenga más posibilidad de que la gente lo vea, que esté en dos canales. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharme, los dejo y les deseo buenas noches. Hasta luego.